Yo el que quiero buscar es a algún aficionado del Pachuca para ver qué sienten que los eliminó un equipo que ni siquiera iba a entrar ahí, ¿cómo se llama? 9 derrotas en la campaña. No. Pero pregúntale al Chile cómo está de feliz, igual que Grupo Orlegui. Grupo Orlegui celebrando la reclasificación porque sus dos equipos mediocres entraron a la liguilla siendo 9º y 13º. Una maldita vergüenza. Amantes del deporte, ya comienza Deportafolio. Arranca el podcast que nadie escucha. ¿Qué tal, amigos de Deportafolio? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio, ¿no? La primera vez que lo grabamos, ¿no? No está siendo regrabado este episodio para nada. En esta ocasión revivimos la sección que habíamos empezado la temporada pasada, que es de fan a fan, donde invitamos a fanáticos de distintos deportes, en específico de equipos, para que hablen relacionado a la situación que vive, pues vaya, sus equipos, ¿no? En esta ocasión traemos al que ya conocen por parte de Depotrack, Luis Pontes. Luisillo, fanático de los Pumas, ¿cómo estás? Aldo, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia, gracias por la invitación y un placer estar aquí. Pues bueno, vamos a entrar de materia, ¿no? Vamos a entrar en materia. ¿Por qué elegimos a Luis Pontes para esta sección? Pues bueno, básicamente porque es una persona objetiva, una persona centrada y vaya, sabe de fútbol, conoce el deporte, pero sobre todo conoce a su equipo. Empecemos con la situación de Pumas, ¿no? Un torneo para el olvido, un torneo que vaya, resulta pues malo, ¿no? Digo, no muy diferente a lo que se venía viendo. Pero aquí yo te pregunto, ya lo habíamos tocado en la grabación pasada, ¿no? El culpable, ¿quién queda como culpable de toda esta situación que vive actualmente el equipo de Universidad? Es simple, Leopoldo Silva, que es el presidente del club, y Miguel Mejía Barón, que planearon un torneo queriendo economizar, pensando que les saldría bien contratar a Rafa Puente del Río para evitar la multa, que pues la multa estaba más que evitada porque los equipos de abajo pues no traían absolutamente nada, ni Querétaro, ni Mazatlán, ni Tijuana, ni mucho menos Juárez, para poder hacer un torneo realmente impresionante y superar al Club Universidad en la tabla de cociente. Entonces eso ya está evitado desde un principio. Sin embargo, así lo manejó la directiva, buscando únicamente tener a Rafa Puente para librarse de la multa, y pues terminó un desastre, tanto así que le tuvieron que invertir para traer a Antonio Mohamed. Así es. Hablábamos la ocasión pasada que ¿cuál era el objetivo de traer al turco, no? Porque sabemos que el turco está pues acostumbrado a que le suelten dinero, ¿no? Para traer los fichajes suficientes o los fichajes que le van a servir durante el torneo. ¿Pumas realmente tiene dinero para hacer fichajes como le gusta al turco? No, evidentemente no tiene la capacidad económica que tiene Monterrey o quizá el propio América. Recordar que en Tijuana no tuvo una plantilla súper espectacular, que tuvo futbolistas en buen momento como Rubén Reascos, como Fidel Martínez, como el propio Pablo Aguilar, que también fue campeón ahí en Tijuana, Cirilo Saucedo, un muy buen portero que le ayudó mucho el conjunto de los Xolos. Pero creo que Pumas tiene la capacidad económica, evidentemente, si el dinero que genera el Club Universidad se va al Club Universidad, porque sabemos que con esto del patronato, muchas veces el dinero que genera el Club Universidad no va al Club Universidad. Entonces, ese es el problema, pero yo creo que algo tuvieron que haberle prometido a Mohamed, si no, él no hubiese aceptado entrarle al equipo, y más a un torneo que ya estaba perdido, como es este torneo
Clausura 2023. Así es, vimos un cambio drástico, ¿no? Desde la llegada del turco al banquillo universitario a comparación de lo que venía jugando con Rafa Puente Jr., ¿no? Para algunos una evidente que le tendieron la cama a Rafa. ¿Tú como aficionado le tendieron la cama a Rafa o no supo cómo manejar las piezas que tenía en el club? No, a Rafa Puente no le tendieron la cama. Rafa Puente, sin querer ofender a nadie, pero como técnico no sirve. Y para la prueba, pues están los equipos anteriores. Para la prueba está sus estadísticas como entrenador en distintos equipos. Que vivió una muy buena época en Lobos BUAP cuando lo asciende, cuando todavía ascenso en el fútbol mexicano. Lo asciende de división de ascenso a primera, pero no más. O sea, el señor quizá en algún torneo con Querétaro que lo llegó a calificar a liguilla como octavo lugar de la tabla general, pero no más. O sea, realmente es un entrenador con muy pocos créditos o con muy poca currículum para poder dirigir a universidad, y se notó. Era la crónica de una muerte anunciada desde que se anunció que iba a ser Rafael Puente del Río y no Ricardo Ferretti, el entrenador del club. Se sabía que pues era ya un torneo que para Pumas iba a ser perdido, que si lograba calificar a esta fase de reclasificación, pues estaría cumpliendo con la poca expectativa que se tenía del club. Ahora, en este tema de saber quién puede encaminar a Pumas a dar un torneo no tan malo, yo te pregunto, ¿tú el turco Mohamed es la mejor opción o tú veías otras mejores opciones para dirigir al club? Después de Rafa Puente creo que sí es una muy buena opción. Evidentemente gente que dice estar hecha en CU, pues no iba a volver al club porque no le iban a dar las mismas promesas que a Mohamed. El caso de Jimmy Lozano, evidentemente no le iban a dar la misma cartera que a Mohamed. Hugo Sánchez, pues no es tonto, sabe perfectamente bien que lo que él necesita es hacer campeón un equipo para levantar tanto su ego como su imagen, porque lleva ya más de 10 años sin dirigir un equipo de cualquier división, de cualquier liga del mundo. Entonces pues sí necesita un plantel que le dé la oportunidad, por eso quería irse a Cruz Azul, de poder levantar, insisto, una vez más su ego. Creo que si nos vamos hacia el pasado, antes de Rafa Puente del Río, tendría que haber sido Ricardo Ferretti. Desde que Ferretti dejó a Juárez, creo que era la opción número 1 para el Club Universidad. El problema es que pues Ferretti quería un sueldo evidentemente alto y que su asistente o su auxiliar, que era Memo Vázquez, que también fue entrenador de los Pumas y campeón con los Pumas de la universidad, pues el sueldo de Memo Vázquez también era como si fuera técnico Guillermo Vázquez, y eso fue lo que no quiso el Club Universidad, que al final pues terminó pagando las consecuencias de eso, porque tuvieron que terminar de liquidar a Rafa Puente y pues contratar a Mohamed, que Mohamed tampoco cobra 3 pesos, ¿verdad? Entonces pues le terminó cobrando factura a la universidad, una directiva que planea mal las cosas. Esa es la realidad. Ajá. Hay que insistir, para muestra un botón, la filial que juega en Liga de Expansión, su segundo año consecutivo siendo el último lugar de la tabla porcentual, no paga multa porque es filial, pero le costó a Pumas Tabasco no poder acceder a reclasificación y hacer algo muy similar a lo que pasó en Primera División, que el número 13 se metiera a reclasificación y que el 13, que en este caso fue UDG, calificara a la liguilla. Ya después en la liguilla los Toros del Celaya le dieron las gracias, pero es la muestra de que la directiva de Pumas no funciona. Cuando tu filial juega en Tabasco y entrena en la Ciudad de México, queda claro que por qué se eligió esa sede no se entiende. Cuando las otras dos filiales de expansión juegan donde entrenan,
Entonces, son varios detallitos de la directiva de Pumas que uno simplemente no entiende. Pasa lo mismo en la femenil, y aunque recientemente se fue campeón de la sub-20, pues con todo respeto es una cantera muerta, porque cuando llegan al primer equipo o a la filial, pues no demuestran prácticamente nada. Cuando tu último gran referente es Alan Mozo, y Alan Mozo pues a selección no va. Alan Mozo pues sí, un buen futbolista de medio campo adelante, pero de medio campo para atrás, y eso que era lateral, el chavo le costaba defender. Entonces te das cuenta de cómo está desgastada la cantera del Club Universidad cuando ves que Mozo pues es tu último gran referente de esta cantera que lleva pues unos 15 años, un poquito más muerta, y que desde que estuvo Alberto García Aspe, desde que estuvo también el señor Ares de Parga, y en fin, varios directivos que estuvieron ahí, dijeron que iban a revivir a la cantera, y ese discurso se mantiene hasta la actualidad, porque cuando llega Mohamed es lo mismo, revivir la cantera y revivir la cantera. Pasan directivos, pasan entrenadores y el discurso es el mismo y el resultado es el mismo. Pumas no carbura y lleva ya 12 años sin levantar un título, algo que no es nuevo, del primer título del bicampeonato al anterior tardaron 13 años, entonces no es nada nuevo para Pumas tardar tanto tiempo en no ser campeón. 12 años sin título y como mencionas tú, ¿no? Es como una algo frecuente, ¿no? Que tarde, algo cíclico, que tarde tanto tiempo en conseguir un título universidad, ¿no? Aquí es el tema donde hablábamos la vez pasada. Pumas, con todo esto que viene en sus torneos, con tanto tiempo sin ser campeón, comparándolo con la racha que tuvo Cruz Azul también de 18 años sin lograr campeonato y que lo llamaban uno de los 4 grandes, Pumas también entra ahí, sigue entrando ahí. Bueno, Cruz Azul dominó una época en su tiempo, o sea, Cruz Azul en su apogeo tuvo una época muy brillante donde conseguía títulos recientes y constantes, por eso se le llama grande. En el caso de Pumas, para mí en lo particular, no es un equipo grande como tal, como institución. Su afición es enorme y eso hace que se le llame equipo grande, pero Pumas, bajo su historia, bajo sus antecedentes, no es un equipo grande, es un equipo popular, es un equipo que en base a algunos momentos históricos del fútbol mexicano y de la gran exportación que tuvo en su momento de grandes futbolistas, es por eso que se le puede llegar a poner esa pequeña etiqueta, ¿no? El primer bicampeón en torneos cortos, el equipo que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu, nada más y nada menos al Real Madrid de los Galácticos, esa Copa Santiago Bernabéu, quizá porque cuando inició lo del bicampeonato, pues se le ganó la final a las poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara, porque justamente en el 91 se le gana una final al América, porque a Cruz Azul, pues últimamente que lo vemos en liguilla, pues les damos las gracias rápidamente, o le hacemos que sean Cruz Rayadas más grandes en la historia. Quizá por esos pequeños momentos, a diferencia de lo que fue América, a diferencia de que es Chivas con el campeonísimo y Cruz Azul, que sí tuvieron una época, el propio Toluca con Cardoso y compañía, Vicente Sánchez y todos esos futbolistas que estuvieron ahí, el propio Hernán Cristante y todos, que marcaron una época, pues por eso se les puede llamar grandes. A Pumas es por momentos, realmente no es un equipo que haya marcado y digas, yo recuerdo estos Pumas de la década de fulano de tal. Realmente no, o sea, Pumas, tardó 13 años del título del 91 al del 2004, cuando le ganan a Chivas. Después de ahí, pues como que empezaron a fluir un poquito más los títulos, porque llegó el segundo con Sánchez, llegó el título con el Tuca, llegó el título también con Memo Vázquez, pero de ahí en fuera, poco y nada en cuestión de éxito deportivo, que el éxito deportivo se mide pues ganando títulos, ganando campeonatos, y eso Pumas pues ha quedado de ver como un equipo grande, si es que lo podemos calificar como equipo grande. Ok, bueno, entonces ¿qué
¿qué necesita Pumas? ¿Qué necesita Universidad para marcar una época y que después ya sea considerado como un equipo grande? ¿No? Porque, a ver, también hay que destacar que, por ejemplo, Toluca, que marcó una gran época, no, muchos no lo ven como un equipo grande, a pesar de su éxito. Son 10 títulos, es de los más ganadores en el torneo, y lo ven como un equipo gris, no lo ven como un equipo grande. Pues es la afición, en este caso, como te dije, la afición es la que al final a Pumas es lo que lo hace grande. No su historia deportiva, sino su afición, una afición que está a nivel nacional, a diferencia de los Diablos Rojos del Toluca, que es el máximo campeón en torneos cortos, pero que su afición pues sí es relativamente pequeña, ni siquiera se extiende más allá de Toluca y Metepec y esos municipios que están aledaños al municipio de Toluca, porque si fuera pues todo el Estado de México pues todavía, ¿no? Pero realmente no tiene esa conexión el Toluca, ni siquiera con todo su estado, como por ejemplo lo tiene el conjunto de Santos de Laguna con todo su estado, con sus dos estados que están ahí, como en su momento lo tuvo Jaguares de Chiapas, o lo tienen los equipos del norte, el caso de Rayados y de Tigres, que Nuevo León pues está pintado a la mitad son Tigres, la mitad son Rayados, ¿no? Toluca no tiene eso, y Pumas es lo que sí tiene. Pumas tiene aficionados en la Ciudad de México y en cualquier otra parte del país, se cuentan por montones. Vas Pumas a cualquier escenario del fútbol mexicano y lo llena. Entonces, para lo maestro un botón, la mejor entrada del torneo en su fase regular fue en la cancha del Estadio Azteca, América contra Pumas. América necesitó, como ya es una costumbre, al Club Universidad para llenarle su estadio. Entonces ahí te das cuenta que es por eso que Pumas es grande, por su afición. ¿Qué necesita? Pues un proyecto deportivo sólido, un proyecto deportivo no de 6 meses ni de un año, sino de 3 a 5 años, que mantengan una base de futbolistas de fuerzas básicas que se puedan consolidar en el club, y consolidar me refiero a obtener títulos, no solo a jugar bonito y decir que es referente, en el caso, insisto, el caso de Alan Mozo, sino hacer que se consolide dentro del club, traer extranjeros, que era la marca de la casa, extranjeros de talento, no extranjeros de tercera o cuarta división como lo que trajeron con Diogo y Militao. Hay que traer futbolistas extranjeros que ayuden a que el canterano mexicano de Universidad logre dinamitar sus condiciones y puedan hacer que el Club Universidad pueda ir consiguiendo títulos. Creo que la primera es conseguir la famosa octava. Se necesita empatarle a León, se necesita empatarle a Pachuca, se necesita, y a partir de ahí ir subiendo, ir por Cruz Azul, porque si no, pues van a empezar otra vez. Voy al punto, Tigres, León, Pachuca son equipos que son campeones de manera frecuente y que pues por ende pues le van alcanzando un club que lleva un rato sin hacer nada. Entonces creo que con ese proyecto, con un solo entrenador, nada de estar cambiando, pues tendría que empezar a eclipsar. En este caso creo que Mohamed puede ser la opción correcta para que Pumas se mantenga en el top 8 de la tabla, que es donde debería de estar. Sí. Ahorita que tocas este tema de los fichajes, ¿no? Una locura los últimos fichajes por parte de Pumas, ¿no? Porque así como te traen jugadores de renombre como lo fue Dani Alves, te traen jugadores desconocidos, ¿no? Como Diogo, que lo trajeron me parece de la tercera división, no sé, afortunadamente ya se va. Pero una incongruencia en estos fichajes que realiza Pumas, ¿no? Porque así como te puede traer buenos jugadores, te puede traer malísimos. Y tú te preguntas, ¿por qué está en Pumas? Lo de Dani Alves fue para vender camisetas, más que otra cosa, porque realmente si evaluamos bien lo que hizo Dani Alves en Pumas, pues prácticamente nada, ¿no? Creo que el único juego bueno que le vimos fue ese partido contra Juárez de la jornada 1 de este torneo, que fue el único que participó antes de todo su problema legal, y hasta ahí. Y en la parte de los refuerzos de Pumas, como Diogo de Oliveira y Igor Militao, que sí vienen de la segunda y tercera división de Brasil,
Pues es el claro ejemplo de que el Club Universidad, como dije yo antes, lo que ingresa para el club no va para el club, o va muy poco de ese porcentaje para el club. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? El famoso patronato que controla el Club Universidad, que en lugar de hacer lo que pasa con Tigres, que pues una empresa privada, poderosa, controla el club económicamente hablando, pero que sigue representando y que sigue teniendo la identidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Creo que ese modelo le funcionó muy bien a Tigres en su momento con la era Tuca. Sí. A Pumas pues le funcionó en su momento también ese modelo cuando Arturo Elías Ayub y compañía tuvieron al club en su control económico. Sí. Por eso fue el bicampeonato, y no solo fue el bicampeonato, tenía canteranos muy buenos, el caso de Kikín Fonseca, el caso del Capi Beltrán, el caso también de Jimmy Lozano, del Parejita López, o sea, había cantidad de muy buenos futbolistas hechos en CU, pero también tenía extranjeros importantes e imponentes, ¿no? El caso también ahí de Leandro Augusto, que ya estaba por ahí. Entonces, entre otros, ¿no? También estaba ya Dario Verón. Entonces, ya había futbolistas que tenían ese peso. Creo que eso es lo que ha dejado de hacer Pumas, y es por eso la gran crisis. La contratación de futbolistas ni siquiera probados en liga, porque anteriormente pues se habían contratado futbolistas probados en liga, el caso de Carlos González, el caso también de Fidel Martínez, y uno que otro experimento que le ha salido bien, el caso de Ismael Sosa, que después ya no le pasó nada con él, pero que en Pumas fue un referente importante, que también pasó el propio comandante Dineno, que llegó directamente a Pumas y que ha cumplido, creo yo, ha cumplido con su parte goleadora. Dineno, evidentemente él no puede solo, y es lo que también no puede meter todas las que genera, porque qué delantero del fútbol mexicano mete todas las que genera. Sí, entonces son muchos factores, ¿no? Una directiva que pues no le ha puesto la atención correcta al club y que lo ha manejado pues con las patas, hay que decirlo como es, han manejado al club tan mal que pues esa es la realidad de Pumas en todas sus categorías, insisto. Ves la femenil y en la femenil no va a calificar a la liguilla. Ves en expansión y a Pumas pues, no pudo ni calificar a la liguilla o repechaje por este motivo que te estoy diciendo de la tabla porcentual. Uh-huh. Ves las categorías inferiores que es donde más o menos se dan resultados, pero si estos chavos no los cobijas de manera correcta y los llevas bien en ese proceso de formación, cuando llegan a Pumas, pues simplemente desaparecen, ¿no? Y el claro ejemplo para mí es un futbolista llamado Omar Islas, que estuvo en Pumas Tabasco, que luego llegó al primer equipo, era referente de Pumas Tabasco, pero cuando llegó al primer equipo, pues nunca lo pusieron a jugar, ahora juega en el Atlético Morelia, y el caso de Omar Islas, pues es el caso de muchos futbolistas en tiempos recientes en Pumas, que no han podido consagrarse en el club, porque pues no tienen la formación correcta y necesaria y para manejar la presión de ser solo ellos, en este caso los canteranos, que tengan que dar la cara porque no hay extranjeros con el nivel suficiente, porque los que están ahorita, lo que es el Toto Sabio, del Prete y demás, pues tampoco han sido súper referentes, ¿no? Nicolás Freire, pues tampoco me parece que ha estado en la defensa central como en su momento fue Dario Verón, evidentemente no. El señor Freire deja mucho que desear, no tiene ese liderazgo que en su momento tuvo Verón. Entonces sí te quedas con esa situación de ay, ¿qué está pasando en Pumas? Pero bueno, esperando que la directiva haya comprendido y entendido su error y le armen un equipo decente a Mohamed para que lo pueda hacer trabajar bajo su ideología futbolística, que sabemos que la idea del turco pues es un poco conservadora y que se le saca provecho al 1000% a los balones en táctica fija. Entonces vamos a ver si con eso Pumas le alcanza para subir a mínimo al 8º lugar general, si es que se quita esto de reclasificación, que aunque hubiera reclasificación todavía, Pumas creo que tendría que estar por obligación, por lo que le pide su afición, dentro de los 8 primeros lugares de la tabla,
para si se juega reclasificación, jugarla en Ciudad Universitaria. Sí, y ahorita que mencionas toda esta parte de la crisis de Pumas, ¿no? Muchos dirán que llegó a 2 finales con Lilini. Una de ellas fue la que perdió recientemente en CONCACAF. Que no sé cómo se sientan los aficionados de Pumas de que son el único equipo que ha perdido 2 finales de torneos internacionales. Una contra Saprissa y otra contra el Seattle Sounders. ¿Es frustrante? No, pues siempre será frustrante perder una final, definitivamente. Creo que esta del Seattle Sounders sobre todo dolió mucho más por la crisis que vive el fútbol mexicano en general, a nivel liga, a comparación con lo medianamente bueno que ha hecho la MLS a nivel deportivo, porque tampoco a nivel deportivo la MLS es tan espectacular que de repente haya algunos periodistas como David Faitelson que nos la quieren vender. Llevan 10 años, más de 10 años queriéndonos vender la MLS como si fuera la Premier League de Inglaterra, y no lo es. O sea, si realmente nos ponemos a revisar todos los partidos del MLS, pues vemos que es a nivel deportivo exactamente el mismo mugrero que vemos durante 17 fechas en la Liga Mexicana. Pero pues esa duele más por ese punto. Son 2 finales con Lilini, sí, pero hay que también analizar cómo llegaron esas 2 finales. La primera final con un plantel que él no armó, un plantel que armó Mitchell, que Mitchell dijo esto no sirve y mejor me voy para el Guardianes 2020, que le alcanzó porque creo que tenía futbolistas con garra y porque Lilini con ese sistema clásico del 4-4-2 le funcionó muy bien, porque tenía 2 muy buenos centros delanteros, porque tenía muy buenos contenciones y porque su defensa era buena, ¿no? Con Johan Vázquez, con el propio Nicolás Freire, con Alan Mozo y con Alejandro Mayorga. Esa era la línea defensiva de Pumas. Una contención que fluctuaba por ahí con Juan Pablo Vigón, con Andrés Siniestra, con el propio Eric Lira. Por las bandas tenía futbolistas pues, más o menos desequilibrantes como Iturbe, como el propio Facundo Waller, ya ninguno de ellos en Pumas, por cierto. Entonces como que el equipo logró funcionar mínimo ese torneo. Ya después de ese Guardianes 2020, pues todo se acabó, a pesar de que Pumas llegó a una semifinal contra en ese momento que iba a ser bicampeón el Atlas, y que con esa jugada polémica sobre dinero, que si era penal o no para poder eliminar en ese momento al Atlas. Pero si de eso vive Lilini, pues evidentemente no sirve. O sea, hay que darnos cuenta que Lilini tampoco era un entrenador para un primer equipo, y la prueba está en lo que hizo en Necaxa. No funcionó, ni siquiera lo puso en reclasificación. O sea, no hay que ser genios ni expertos. El éxito de ese Pumas fue que en fase de eliminación directa Pumas logró sacar esa garra y ese coraje para poder avanzar a siguientes rondas, pero al final pues no le alcanzó para nada, porque se quedó como subcampeón de un torneo de liga y se quedó como el equipo mexicano que le cedió el poder a la MLS. Y pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que Pumas tendrá en algún punto de su historia que sacarse esa espina clavada y poder también internacionalizarse como un equipo que pueda dominar el área de CONCACAF. Para que pueda suceder eso, para que exista este dominio, para que Pumas renazca, ¿no? Y sea un equipo competitivo y no es un equipo donde digas contra el América, contra tal y contra tal van a dar el partido de sus vidas y de ahí las demás fechas van a desaparecer y será lo que Dios diga y mande. Se ocupa una reestructura, ¿no? Que probablemente en conferencias de prensa la vamos a escuchar por parte de directivos. La cuestión aquí es la perspectiva que tienen los directivos que están dentro del club, que saben, entre comillas, lo que el club necesita, y la perspectiva de un fanático. Aquí la situación que ve el fanático, cómo sería esta reestructura, cómo empezar esta reestructura para que Pumas devuelva un equipo competitivo.
Pues de entrada hay que cambiar de portero, porque desde que se fue Picolín Palacios hemos sufrido en esa posición, porque llegó el Pollo Saldívar y madre santa de Dios, el Pollo Saldívar te daba una letal por 20,000 de arena. Se trató de tapar ese hueco con Alfredo Talavera, que insisto, en esta temporada del campeonato, que incluso se termina él lesionando y todo esto, funcionó. Igual Julio González en esa campaña, por eso dejan ir a Talavera, pero Julio González pues tampoco funcionó, tanto así que se trajo a este señor Sebastián Sosa, ex de Monarcas, el extinto Monarcas Morelia, Sí. y también de Mazatlán, pero tampoco funcionó, o sea, muchos goles, y yo recuerdo el partido contra Santos Laguna, un partido de locos, un partido de dos equipos que defensa no tenían. Sosa fue responsable de 2 goles porque dejaba la pelota ahí muerta en el área. Entonces es prácticamente lo mismo. Creo que, insisto, a Pumas lo que le falta son formadores en fuerzas básicas, que antes sí tenía, porque si algo nos caracterizaba al Club Universidad era tener muy buenos porteros hechos en Ciudad Universitaria. Nuestro máximo referente en ese puesto pues debe ser Jorge Campos, sin lugar a duda, pero teníamos grandes porteros, y no lo que hemos terminado viendo con el caso de Saldívar y de Julio González. Entonces eso creo que falta, esa formación para que Pumas pueda recuperar esa esencia, ¿no? Tener mejores formadores para tener mejores futbolistas dentro y fuera de la cancha, que no haya ningún escándalo como lo ha sabido recientemente de cuestiones de incomodidades y de otras cuestiones que se han suscitado, el caso de Dani Alves, el caso del Palermo Ortiz, que ya sabemos cuáles han sido sus problemas en concreto. El Palermo, que sí es un futbolista que viene desde las fuerzas básicas y que tendría que entender lo que significa ser un futbolista profesional, porque no dejan de ser futbolistas una vez que te dejan los entrenamientos o que termina el partido. Son futbolistas profesionales los 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tienen que comportarse como tal. No digo que no se tienen que divertir nada por el estilo, pero se tienen que divertir con responsabilidad. Tienen que hacer una vida con responsabilidad, porque son figuras públicas y al final se les terminará cuestionando o criticando si no hacen un buen papel en la cancha y fuera de la misma. Entonces, tener formadores de entrada es lo fundamental, buenos formadores para tener buenos futbolistas, tener buenos visores para contratar buenos futbolistas dentro del mercado local o en el mercado extranjero, porque si no, pues va a seguir pasando lo mismo. Vamos a seguir teniendo temporadas más o menos buenas, temporadas muy malas, y que hay que agradecerle al formato de competencia, que es lo que hace que Pumas recientemente pues esté pues más o menos vivo, ¿no? Porque si no, estaríamos en serios problemas. Sí, claro, por supuesto. Ahorita que tocas, fíjate, tocaste el tema del Pollo Saldívar. Hay rumores por ahí en internet, como siempre los hay, relacionado a él, y que, bueno, vamos a manejarlo. Tenía ahí un negocio en contra del mismo equipo Pumas, ¿no? Como fanático, Saldívar, ¿muy mal portero? ¿O sí crees que estos rumores eran ciertos? ¿O son ciertos? Muy mal portero. Hay que, se ve del terreno de juego, muy mal portero. Cuando tú eres malo, aunque lo trates de cubrir, se nota, ¿no? Y pasa lo mismo al revés. Cuando tú eres muy bueno, aunque lo trates de maquillar, se nota. Y Saldívar tuvo uno que otro partido interesante, pero no más. Si vemos la gran cantidad de su carrera, tanto en Pumas como en Toluca, pues no tenía el nivel necesario. De hecho, en Toluca ni siquiera logró ser titular. El arquero cantero de Toluca, Luis García, fue el que le terminó ganando la titularidad cuando él llegó a un conjunto choricero que sufría de esa posición. Entonces, realmente era malo. El chico, con todo respeto al Pollo Saldívar, no era un buen portero, pues tuvo que ir a Centroamérica porque pues no tenía las condiciones para
el nivel de exigencia que tiene esta liga, que a pesar de que está en decadencia su nivel futbolístico, pues sigue siendo una liga que exige mucho más de lo que exigen las ligas centroamericanas. Ok. Quería conocer esta perspectiva, ¿no? Porque hay aficionados que sí creen que era un jugador, vaya, vendido, ¿no? Como se les dice coloquialmente. Ahora, hace rato tocábamos el tema de la popularidad, de si era grande o no es grande Pumas, ¿no? De su afición. Y yo me quedé con esta cuestión. ¿Pumas es popular por la fama que tiene UNAM como institución educativa? ¿O porque realmente hay gente que se identifica con los colores deportivos de universidad? La segunda, o sea, si tú ves ciertos momentos de la historia, ese título del 91 contra el máximo rival del América, que le pintó cara a los poderosos siempre. Pumas se ha caracterizado por eso, porque le ha pintado la cara a los equipos poderosos, al equipo que controla el fútbol mexicano, la gran farsa del fútbol mexicano llamada América, porque eso hay que analizarlo bien, eso es, porque si dice que cada torneo tienen que ser campeones, si no es fracaso, pues es el más ganador y el más fracasado del fútbol mexicano. Bajo esa lógica barata, pues es el equipo más ganador, pero también el más fracasado del fútbol mexicano. Un equipo de Pumas que también en su momento visto con Chivas hizo lo mismo, que se burlaron de Pumas, que hicieron un lindo gatito y toma la barbón, les terminan ganando un título a un equipo que llevaba rato también ya de no conseguir un título. Desde el 96 a esa fecha, pues Chivas no había ganado absolutamente nada. Con Cruz Azul pasó lo mismo, un Cruz Azul que parecía que nos tenía hechos pedazos recientemente en aquel ya Guardianes 2020, y Pumas le da la Cruz Azuleada más grande en su historia. Un equipo de Pumas que, insisto, le ganó al Real Madrid en el Bernabéu, al Real, y no cualquier Real Madrid, a un Real Madrid de época, a los Galácticos. Entonces, Pumas vive de esos pequeños momentos en la historia donde ha brillado y ha brillado bastante. Entonces es por eso que la gente se identifica con el azul y oro, porque es un equipo que muestra garra, que en teoría su ADN es nunca bajar los brazos, nunca rendirse, y no importa si no tiene la nómina o el apoyo arbitral de otros equipos, el equipo siempre da la cara y siempre está peleando desde el minuto 1 hasta el minuto 90 más y tantos, porque eso se supone que por eso te vuelves fan de los Pumas, por esa garra y por esa entrega a la camiseta y a los colores, que en otros equipos pues no se ven, ¿no? Pues ese es el tema, que por eso la gente le va a Pumas más allá de lo que representa la máxima casa de estudios de nuestro país. Pero definitivamente es eso, ¿no? Porque también es parte también, ¿no? Hay gente que le va a Pumas porque representa la máxima casa de estudios del país, pero creo que son los menos por ese motivo a los más que le damos por esa garra, por ese ADN, por esa forma de pelear cada balón como si fuera el último. Que le ha faltado mucho estos últimos torneos, eso, al Club Universidad. Desde el torneo Guardianes 2021 nos ha faltado eso, porque Pumas ha ido siendo de esos futbolistas con ese ADN. El caso, por ejemplo, de Juan Pablo Vigón, sí, ¿no? El que le mete el cuarto gol a Cruz Azul, como ya estaba todo vendado y todo, por esa entrega que había dado para ese partido. O sea, eso es lo que falta, esa garra, ese ADN que hacía que Pumas fuera un equipo grande, un equipo que compitiera. Hoy pues no la tiene, desde la banca no la tenía, porque con Andrés Lini pues no era un entrenador que expusiera algo diferente, que le metiera emoción, que desde la banca alentara, no lo hacía. Rafa Puente pues peor tantito. Entonces vamos a ver si con Mohamed eso cambia, y desde la banca el Club Universidad muestra algo diferente, que es lo que tendría que demostrar torneo tras torneo,
a pesar de la falta del título, que ya hace falta un título para el Club Universidad. Claro, y vamos a empezar a darle cierre a este episodio y vamos a empezar con esto que tocas, ¿no? De Pumas. ¿Qué esperar? ¿Qué esperan los fanáticos de su club este torneo que viene con el turco al mando? Pues esperar, pues yo creo que ya paciencia no debería de haber, y más si el equipo se dice grande. Así como decimos que Chivas está obligado a ser campeón cada torneo, así como los americanistas se autoexigen ser campeones porque si no es fracaso, por el tiempo que lleva Pumas sin levantar un título, creo que lo que tiene que hacer el club es ser campeón, sí o sí, de la apertura 2023. Siendo ya un poquito más realistas, pues lo que se puede esperar es recuperar ese ADN, esa garra, que el equipo no esté en el camino de la miseria y esté en el lugar 12, 13, 14, no, que esté mínimo entre el sexto y el octavo lugar, porque eso es lo que tendría, eso es en donde debería de estar, con la plantilla que tiene, tomando en cuenta que hay otras plantillas mucho más poderosas en calidad futbolística y en cantidad económica, pero sí Pumas tendría que estar entre el 6 y el 8 de la tabla, para poder así calificar, si es que ya no hay reclasificación, a liguilla, y si ya hay reclasificación, jugar esa fase, pero jugarla en el Olímpico Universitario, hacer también negociar en esa parte con las televisoras para que esos juegos se jueguen, esos juegos importantes, porque la televisora es la que controla el club también en esa parte, pues se juegue con ventaja, que sea UPS, que sea en domingo a las 12 del día, porque si no, pues vamos a pasar igual, aunque muchos dicen que es una desventaja, yo creo que es una ventaja que tiene el club jugar con ese sol que cae a plomo en Ciudad Universitaria a las 12 del día, sí, siempre y cuando el entrenador en turno haga que sea factor jugar en Ciudad Universitaria a las 12 del día. Si el entrenador en turno junto con los futbolistas no hacen que pese, pues evidentemente el gran factor que tienes a tu favor pues no va a pesar. Claro, totalmente. Son situaciones que tienes que empezar a ver la directiva, ¿no? Sobre todo esto que mencionas ya de jugar los partidos importantes al mediodía, como se solía hacer, ¿no? Solíamos ver un América Pumas al mediodía con un sol intenso, que beneficiaba en cierta parte al club universitario, ¿no? Que están acostumbrados cada 15 días a estar en ese horario, a comparación de una América que te jugaba los sábados, los domingos a las 4 de la tarde, después a las 8, en fin, variando, pero sin sol, sin esa ese calor que genera, ¿no? Y más en Ciudad Universitaria. Simplemente date cuenta, Pumas es campeón en el torneo Clausura 2011, ganándole al extinto Monarcas Morelia en Ciudad Universitaria a las 12 del día. Así es, sí. Así es como Pumas consigue su último título. Cuando le gana a Guadalajara el duelo de vuelta de aquel Clausura 2004, lo hace jugando en Ciudad Universitaria a las 12 del día. La última vez que Pumas jugó una final de vuelta en casa, la perdió contra Tigres, porque no fue un partido en Ciudad Universitaria a las 12 del día. Si Pumas hubiera jugado quizá a las 12 del día, el desgaste hubiera sido brutal, porque perdía 3-0 esa eliminatoria tras el juego del Volcán, pero quizá Tigres tampoco lo hubiera alcanzado futbolísticamente hablando para poder hacer algo más allá, porque evidentemente era un desgaste completamente brutal que te cayera el sol a plomo como suele caer en el Olímpico Universitario, más la altura de la Ciudad de México. O sea, hay que ver algunos pasajes de la historia y esos momentos pues han sido a las 12 del día. Creo que sí habría que negociarle, sobre todo en partidos de fase final, con la televisora que controla los derechos de transmisión de Pumas, para que esos partidos trascendentales se jueguen a las 12 del día y no como le acomode a la televisora.
Que en fase regular, pues sí, hagan lo que se les pegue la maldita gana y lo pongan al horario que les importen sus juegos importantes contra América, contra el Cruz Azul, contra Chivas, pero que los juegos de eliminación directa, pues dejen a Pumas jugar en el horario que le corresponde al Club Universidad. Claro. Entonces creo que es también un factor importante porque es una gran ventaja jugar en el Olímpico a las 12 del día, así como lo hace Toluca en el Nemesio 10, pues para Pumas también es una ventaja. Sí, por supuesto. Como lo llegamos a ver en eliminatorias mundialistas, ¿no? Canadá, que llegó a jugar en la noche en un lugar donde estaba una temperatura sumamente fría y que al final de cuentas, le terminó sirviendo, ¿no? Contra la selección mexicana. Esta parte de usar, vaya, lo que tengas, los recursos, por así decirlo, a la mano para complicar estos partidos importantes. Sí, hay que usar los factores, no por querer ponerlo en horario estelar en prime time, como se dice en Estados Unidos. Sí. Y querer vender más. Porque al final de cuentas, pues, deportivamente hablando, no te va a resultar. Tú tienes que sacarle provecho a todo, a tu afición, a tu estadio y a tu entorno. Y si la altura es demandante, pues todavía con el sol a plomo, peor tantito para los equipos rivales. Veracruz hacía lo propio. Cuando iban al Pirata Fuente, ese Veracruz de ese 2004 o el Veracruz del Maestro Reynoso en 2015, pues era complicado ir a Veracruz por todo lo que implicaba el calor, la humedad. Ir al Pirata Fuente era difícil sin importar el horario en ese tema, pero igual si tú pones ese juego a las 5 de la tarde era demandante completamente para el equipo rival. Entonces yo creo que también es un factor también a considerar para que Pumas pueda tratar de volver a sacar esa ventaja en casa, que la mayoría de los partidos pueda jugar a las 12 del día, los juegue a las 12 del día. Insisto, yo sé que la televisora le va a decir que no, pero creo que es algo que tendría que también negociar ahí la directiva, porque si no, pues siempre ese darle un poquito de ventaja a otros rivales. Claro. Totalmente de acuerdo. Y para finalizar, defíneme en una palabra el torneo que tuvieron y en una palabra lo que se espera del siguiente torneo. Bueno, la primera es basura. No hay más que decir. Un torneo para el olvido fue una basura. Y para lo que viene, pues es esperanza. Es lo que nos queda. Esperanza de que este equipo pueda funcionar como espera la afición y que los resultados positivos lleguen, porque la gente lo que quiere es ver a Pumas ganar. Ya nos cansamos de ese discurso de que es que la cantera, es que esto, porque no se genera ni futbolistas canteranos que vayan a selección, ni que vayan a Europa, ni se generan títulos, no se genera nada. Entonces lo que quiere la gente hoy es que el equipo gane, que el equipo levante ese trofeo. Entonces es lo que nos queda, esperanza para que las cosas puedan llegar a cambiar. Bueno, con eso cerramos con la palabra esperanza, que es lo que le queda al Club Pumas por parte de la afición. Luisillo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en De Portafolio. Se te agradece tu tiempo, tu objetividad y tu fanatismo por Pumas. No, Aldo, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos está escuchando, y ojalá y se pueda dar esto en otros deportes. Claro, por supuesto. Ya iremos viendo cómo le va a tus Broncos. Ya iremos viendo cómo le va a los Yankees, a los Lakers. Y ya nos ponemos de acuerdo para analizar esa situación de los equipos, ¿no? Amigos, pues nada, con esto cerramos el episodio de la semana. Espero les haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. ¿Algo que quieras agregar, mi queridísimo Luisillo? No, pues simplemente agradecerle a ti, a toda tu audiencia, y ojalá, insisto, que pues eso se repita con otros equipos
Claro. Porque tenemos sobre todo el caso de los Yankees como equipos en común. En béisbol sí tienes un buen gusto para que veas, ¿no? En fútbol no tanto, pero en el béisbol sí tienes un buen gusto y se nota. Bueno, pues en algo teníamos que coincidir, ¿no? Digo. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye.